Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y el día de hoy te voy a enseñar una mezcla de sustrato para violetas africana o para violeta africana económica, barata. Una mezcla básica, ¿cómo la preparo yo? Te voy a dar todos mis secretos y también te voy a encontrar mi experiencia al usar otros sustratos. Pero hoy tenemos una mezcla de sustrato para violeta africana económica, que nos salga barata. Porque como tú sabes, las violetas africanas pueden llegar a ser caras en sus cuidados. Sin embargo, a veces también podemos lograr grandes resultados con mezclas que no necesitan muchísimo dinero. Así que, vamos a comenzar. Primero que nada, es importante saber cuándo hacer el cambio de una violeta africana. Las personas que, como yo, llevamos mucho tiempo cultivando violetas africanas, cultivamos las violetas africanas desde que son pequeñas, desde hoja, y entonces sabemos cuál es el momento perfecto para hacer un cambio de sustrato. Tengo conmigo dos violetas africanas de diferentes edades. Bueno, de hecho tengo más. Pero estas son violetas africanas bebecitas que pues apenas están creciendo. Están sembradas en un vasito de plástico donde podemos ver el nivel de humedad. Acá tengo otra. ¿Cuándo cambiar una violeta africana? Pues cada que va creciendo. Realmente los sustratos y los cambios de violetas africanas pueden ser muy tempranos. Una violeta puede utilizar un cambio de tierra al menos mínimo cada 3 meses, porque las violetas africanas son bien comelonas. Y el tipo de sustrato que vamos a utilizar es lo que se requiere, un cambio cada 3 meses. Hay gente que cambia sus violetas africanas cada año o incluso nunca los cambia y eso hace que no florezcan. Pero si lo que queremos es que la violeta crezca rápido y florezca bien, un cambio de cada 3 meses de tierra, de renovar el sustrato, les va como perlas y a ellas les encanta. Estas son dos violetas pequeñitas que no les vamos a hacer el cambio, pero la que sí ya necesita ese cambio es esta violeta africana. Hay mucha discrepancia sobre el tamaño de las macetas en las violetas africanas. Hay personas que prefieren que las raíces crezcan apretadas. Hay personas como yo que preferimos que las violetas crezcan sueltas o en macetas grandes. Y esto dependerá también mucho del sustrato. Los sustratos que son caros, como por ejemplo perlita y fibra de coco, que forzosamente llevan esto, hacen que sea posible cultivar las violetas africanas en botes o macetas más pequeñitas. Pero una manera económica de hacer que una violeta africana crezca grande y bonita es utilizando macetas algo grandes como esta que tengo aquí. Esta maceta permite que la raíz crezca fresca, con oxígeno, que si llegamos a regar mantenga esa humedad por bastante tiempo. Esto es indispensable para que las violetas africanas sobrevivan y por eso vamos a generar un sustrato económico con el cual tú puedes cultivar hermosas violetas africanas. No te preocupes porque en otro video te voy a enseñar a preparar un sustrato de caché, un sustrato Fifiris Nice, de esos que utilizan los cultivadores profesionales de violetas africanas, pero que sin duda será algo caro. Por hoy vamos a utilizar una mezcla económica. Que sepas que estas mezclas económicas las puedes usar tanto en vasos que son como este, pero funcionan de maravilla en envases grandes. Y por eso esta violeta le vamos a hacer un traspaso. Estos traspasos, como ya dije, la violeta te va a ir marcando el ritmo. Cuando no crezca en el envase, que ya tenga este tamaño, será el momento ideal para poderla cambiar. Recuerda que yo te aconsejo utilizar envases transparentes porque los envases transparentes te hacen ver cuándo regar la violeta o cuándo no regarla. Por ejemplo, ahora mismo esta es una violeta que no necesitaría riego, pero esta ya empieza a necesitar un riego. Eso es algo que te vas a dar cuenta con la práctica. Bien, vamos a empezar ahora a traer el sustrato. ¿Cómo vamos a preparar esta mezcla? Y ahora sí voy a dar algo de cantidades para que se te haga mucho más sencillo. La tierra que vamos a utilizar es tierra normal de jardín. Pero también tengo aquí una mezcla de tierra de huizache. Esta es fácil de conseguir si hay árboles de este tipo. Pero lo que quiero hacer énfasis es que es una tierra en donde hay mucha hojita.
Estas hojitas tú las puedes recoger de parques en donde haya este tipo de árboles con hojas delgadas. Incluso podrías venirte bien alguna hoja como por ejemplo hojas de pinos. Estas hojitas son muy delgaditas y permiten que la violeta tenga aireación en lo que es su raíz. También aquí tengo una mezcla de tierra normal de jardín. Incluso puedes usar tierra negra, la que a ti te guste. Estas dos yo las voy a mezclar para hacer una unificación. Ahora, puedes agregar lo que es hojarasca para generar esa oxigenación en la tierra utilizando tierra negra, y esta será parte del material que utilizaremos para hacer este sustrato. De nuevo, este es una mezcla de sustrato para violeta africana, pero es económico, es muy económico. Para este sustrato yo no te recomiendo utilizar desechos o desperdicios de tu cocina, como pueden ser cáscaras de frutas o verduras, o también desperdicios que quedan y que tú estás intentando compostar dentro de esta mezcla. Porque las violetas africanas son muy sensibles de sus raíces y normalmente estos alimentos suelen tener hongos o suelen traer sustancias que pueden hacer que la violeta africana agarre hongos o bacterias y muera. De por sí las violetas africanas son tan sensibles, no queremos que se infecte por haber utilizado desperdicios de la cocina o de comida. Si tú vas a utilizar desperdicios de cocina o de la comida en este tipo de mezclas, yo te sugiero que primero les des una compostación efectiva de al menos 6 meses. Y después esa composta habrá que calentarla o quemarla o solarizarla, porque de verdad, si tú intentas colocar desperdicios en las hermosas violetas africanas, el alimento se descompone pero crea moho y entonces las violetas africanas se te mueren y no queremos eso. Así que vamos a dejar esta mezcla tal y como está. Por otro lado, puedes añadir otro tipo de sustancias, pero eso será más adelante cuando hablemos de abonos, aunque sí que tengo videos en mi canal de Chuyito Jardinero Violetas Africanas con esta información. Lo que quiero decirte es que no necesitas agregar nada más a la mezcla, con que sea una tierra negra o una tierra de jardín que esté nutrida y que esté sana, bastará. Eso le ayudará a que la violeta agarre los nutrientes necesarios, pero que vale la pena no intentar hacerle al compostador, porque las compostajes en violetas africanas se tiene que preparar con tiempo y también se tiene que limpiar a través del calor o la solarización, si no de repente quedan bichitos, ¿de acuerdo? Otro detalle es que las violetas africanas sufren por el cloro del agua. El cloro del agua hace que las violetas africanas rompan su piel y por ahí entran bacterias. Entonces a veces las personas no utilizamos agua de lluvia o no utilizamos agua de botellón porque esto saldría muy caro. Utilizamos agua de la llave y si nosotros colocamos desperdicios de frutas, verduras, vegetales o lo que nos sobre la comida aquí en este tipo de mezclas, más el agua del cloro, lo que vamos a hacer es que la violeta se pudra por una bacteriosis o como yo llamo una pudrición tóxica. Por eso el sustrato no le vamos a poner más que la tierra que necesitamos. Esa es una de las razones por las que no estamos agregando nada más en este momento. Si quieres utilizar algún abono orgánico, tienes que saberlo manejar, porque las violetas africanas tienen una forma para aplicarle humus de lombriz. Otra forma, si quieres aplicar abonos como gallinaza o popó de borrego. Estos son muy ácidos y pueden matar una violeta. De verdad que lo he visto. Bien, entonces vamos a dejar el sustrato así. Y el otro detalle, si tú quieres, para que el drenaje sea mejor, es utilizar aserrín o viruta de madera. El aserrín ya viene limpio. La madera generalmente es un material muy limpio, no tiene un olor fétido ni tampoco va a traer bacterias, va a venir limpio. No es necesario que tú lo limpies, pero si tienes dudas, puedes solarizarlo. Lo pones al sol por al menos un mes y eso eliminará cualquier bacteria. Sin embargo, en mi experiencia, nunca he tenido un problema de bacterias o de bichitos debido al aserrín. El aserrín es importante usarlo en pequeña o la debida cantidad porque ayuda a que la tierra sea esponjosa.
Yo utilizo aserrín porque me es más fácil conseguirlo, pero si en este momento viviera en un bosque donde hubiera muchas hojas secas, lo utilizaría hojarasca. En otro video te enseñaré a compostar la hojarasca, porque como ya dije, las violetas africanas son delicadas. Y si tú utilizas hojas de tus árboles, aunque estén secos, estos pueden traer hongos o bacterias y podrían matar la violeta. Por eso me gusta usar aserrín, porque el aserrín es económico, barato y muy confiable. Si tú quieres preparar una sustancia de ricos o fifirifi o una sustancia premium, la verdad es que no sé cómo decirlo, pero saldría algo caro, tienes que utilizar perlita. Hay gente que suele utilizar agrolita, pero la agrolita no tiene la misma consistencia de la perlita. La perlita es algo más complicada de conseguir a veces y por eso es algo caro. Pero si no tienes aserrín, puedes utilizar perlita más o menos en la misma proporción. Lo que vamos a hacer es utilizar medidas. Me gusta usar este ejercicio con medidas para que tú más o menos veas la consistencia exacta que yo utilizo. Voy a usar este vaso, pero podrías usar un envase de 1 litro, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es que para esta mezcla utilizaremos o dividiremos en tercios. Usaremos un vaso o una unidad de aserrín y esta la pondremos acá en este bol para ir midiendo. Y después utilizaremos 2 de tierra. Recuerda que esta tierra puede ser cualquier tierra que tú tengas, porque la intención de este video es hacer una mezcla económica. Vamos a colocar otra unidad de tierra, 1 y 2. Son 2 unidades de tierra y una de aserrín. Ahora, es bonito utilizar el vasito como medida de unidad porque a veces tú consigues viruta de aserrín. La viruta de aserrín es como un polvo mucho más fino. Puedes usar viruta de aserrín y como estás midiendo la misma unidad, no importa que sea más pequeñita, tendrás la misma medida. Eso sí, la viruta de aserrín a veces no es tan fácil conseguirla y solo la consigues en algunas madererías. Esta es como una especie de fermentación o un polvo más finito de lo que sería el aserrín. A mí me gusta utilizarlo, pero no siempre lo consigo. Bien, ahora que ya hemos puesto aquí las 2 unidades de tierra y la unidad de aserrín, vamos a revolver para que veas la textura con la que quedaría esta mezcla. Como puedes ver, el aserrín tampoco va a causar tanta afectación, pero es porque a veces regamos de más y el hecho de que haya aserrín hace que el agua salga más rápido del envase, de la maceta, y eso hace que las violetas no se marchiten. Por eso usamos el aserrín. Si tú desconfías del aserrín y como que te da desconfianza, puedes usar 2 unidades y media de tierra y media de aserrín. Eso te permitirá que la tierra tenga otra textura y que puedas ir agarrándole confianza al aserrín. Hay personas que me han comentado que el aserrín le cae mal a las plantas, pero esto no es verdad. El aserrín es una materia muy buena que estamos utilizando en vez de hojarasca. La hojarasca es la materia orgánica que recubre los bosques donde viven las violetas africanas y le da esa consistencia bonita al suelo. Las violetas africanas necesitan un sustrato poroso. Por eso, a veces al sembrarlas solo en tierra suelen morirse porque no les llega el oxígeno. Ahora, para preparar más sustrato, dado que este no nos va a alcanzar, voy a repetir la cantidad para duplicar mis raciones, porque con esa no me va a alcanzar. Voy a aplicar otra de aserrín y, como ya mencioné, 2 unidades de tierra. Yo debí de haber usado un envase de 1 litro para que esto quedara mejor, pero bueno, no pasa nada. Sigue manteniéndose esa proporción de tercios. 2 tercios serían de tierra y 1 de aserrín. Vamos a revolver muy bien. Esta tierra le va a encantar a mi violeta africana, porque la violeta africana no le gusta estar demasiado encharcada.
No te pierdas los próximos videos donde te enseñaré a compostar algunos ingredientes o a trabajar fertilizantes orgánicos para violetas africanas y donde también te enseñaré a hacer un sustrato premium o caro o fino para violeta africana de exposición. Lo siguiente que haremos es rellenar la macetita. En macetas se rompen mucho las ideas sobre las violetas africanas, pero así es como yo lo hago y me ha ido bien. Si tú quieres usar una maceta pequeña, también lo puedes hacer y puedes experimentar. Ningún jardinero conoce toda la verdad acerca de las plantas o del mundo, y solamente estos videos son para contarte mi propia experiencia cultivando violetas. Si te puede ayudar el video, eso será maravilloso para mí. Ahora vamos a utilizar hormona enraizante, Fax enraizante, que puedes conseguir en tiendas aquí en México. Si no tienes de esta hormona, cualquiera que sea en polvo te vendrá bien y vamos a aplicarle a la violeta. Eso es para que la violeta saque raíz más rápido. Vamos a colocar la violeta de este modo. Puedes ver que las violetas no tienen demasiada raíz. Eso les permite ser cultivadas en espacios pequeños. Pero yo prefiero cultivarlas en macetas amplias porque en América Latina hace mucho calor. Y entonces cuando la violeta tiene un poquito más de tierra de lo normal, le da esa frescura que yo necesito. Otro detalle también es que ayuda muchísimo a que la humedad se mantenga constante, la violeta no se deshidrate y ella está más contenta. También es más difícil que se pudra. Y evidentemente que se ve muy bonita. He notado que las violetas africanas crecen más con ese sistema, porque la raíz está contenta. Bueno, vamos a seguir rellenando esta maceta. Y listo, ya tenemos a la violeta en su nueva casa. Ahora solamente vamos a finalizar con un ligero riego. Yo suelo regar mis violetas africanas en épocas de calor hasta una vez por semana. En épocas de frío hasta una vez cada 2 meses incluso, porque el frío hace que la tierra se mantenga húmeda. Pero en calor sí las llego a regar hasta una vez por semana. A veces hace mucho calor y he tenido que regarlas hasta 2 veces por semana, pero eso solo cuando la violeta me lo pide. Vamos a darle un riego para que la violeta esté contenta. No es necesario poner tanta agua. Con unos 250 mililitros para este tamaño de maceta alcanza bastante bien. Pero te vas a dar cuenta que algunas violetas consumen más agua y otras menos. ¿Qué te ha parecido este video? Yo estoy muy feliz aquí contigo elaborando sustratos para violetas africanas. Yo soy Chuyito Jardinero. Te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te dé notificaciones. Adiós.